Amigos y amigas, sean bienvenidos a la clase número 6. Esta clase está titulada Las leyes de la predicación. En la clase anterior mencionamos que la homilética es una ciencia y un arte. Como arte da lugar a la creatividad y a la habilidad del predicador, pero como ciencia está sujeta a leyes, las cuales hemos de conocer y de aplicar. Pocos predicadores son conscientes de esto, pero si queremos ser predicadores eficientes y poderosos en la palabra, debemos conocer y aplicar las leyes de la predicación. El pastor y doctor Roberto Moreno Garcés, en su libro Pescadores de Hombres, las leyes de la predicación, presenta este tema de manera magistral. En esta clase vamos a explicar con detenimiento este importante tema. Por favor, tome nota y manténgase hasta el final de la clase. El gran predicador inglés del siglo XIX, Charles Spurgeon, decía lo siguiente: la predicación es un mandato divino, con un mensaje divino y con mensajeros y destinatarios escogidos por el divino. Sin Dios, prioridad 1, no hay predicadores sino oradores religiosos. Y en su carta que le escribiera Elena G. de White a Alonzo T. Young en noviembre de 1894, ella le dijo lo siguiente: aquellos que serán portavoces de Dios deberían saber que sus labios han sido tocados por un carbón encendido tomado del altar y debieran presentar la verdad en demostración del Espíritu. No importan los talentos y la capacitación humana ni los recursos que se utilicen. El predicador cultivado humanamente, pero carente del Espíritu Santo, es apenas un orador que realiza la función de una campana que resuena o un címbalo que retiñe. En contraste con el heraldo del Evangelio, que a pesar de su expresión defectuosa o de la presentación deficiente, tiene el poder que lo acompaña y supera sus hierros en la comunicación, y entonces se permite que el mensaje cumpla el objetivo previsto. Oremos. Querido Dios que estás en el cielo, muchas gracias te damos por el privilegio de encontrarnos en una clase más de preparación para ser expositores poderosos de tu palabra. Quiero pedirte, Señor, una bendición para esta clase y en especial para todas aquellas personas que en este momento están viendo esta clase. Rogándote, Señor, que sea tu Santo Espíritu capacitándonos a cada uno de nosotros para comprender, para entender, para obedecer y para hacer las cosas, oh Señor, conforme a tu propósito y bajo tu dirección. Bendícenos, oh Dios, en esta clase. Lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. La predicación tiene 12 leyes. 12 leyes que están agrupadas en 4 grupos. El primer grupo es la ley del enviador, la ley del mensajero, la ley del mensaje y las leyes del método. 12 leyes. En el primer grupo, la ley del enviador es una, y son 5 las leyes del mensajero, pero son 3 leyes concernientes al mensaje y 3 leyes que se refieren al método. Vamos a ver en detalle cada una de estas leyes. En primer lugar, la ley del enviador.
El problema en la predicación no estriba en la preparación de la homilía, sino en la preparación del predicador. Bunz, un famoso teólogo, dijo lo siguiente: no hay grandes predicadores, sino hombres de santidad. No hay grandes predicadores, sino hombres de santidad. La ley del enviador es una, y es la ley de identidad. La ley de identidad. Permítanme explicarles. El enviador y el primer enviado es el mismo, la misma persona, Dios. Esta ley, la ley de la identidad, consiste en que el enviado debe reproducir el carácter y el amor fiel y paciente del enviador para un fiel cumplimiento de la misión. ¿Cómo se logra identificar el predicador con el enviador? El apóstol Pablo lo explica en 2 de Corintios capítulo 3, verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Me disculpan, perdón. El predicador que no reproduce en su vida el amor de Dios por el perdido no está identificado con el Espíritu del cielo. Cuando el predicador permite que el carácter de Cristo se reproduzca en su vida, no hay límite para su eficiencia. Qué importante es la ley del enviador. Elena G. de White dice lo siguiente: el amor de Dios debe ser un principio viviente que subraye cada acto, cada palabra y cada pensamiento del predicador. El amor de Dios. Ahora veamos las 5 leyes del mensajero. El mensajero, como revelador del Padre, guarda una estrecha relación con las siguientes leyes que vamos a exponer a continuación. Esta es la primera del mensajero, la segunda ley de la predicación, ley de pertenencia. Ley de pertenencia. Esta ley dice que la efectividad del predicador está en proporción directa al nivel de soberanía que le permite al Señor tener en su vida. La efectividad del predicador está en proporción directa al nivel de soberanía que le permite al Señor tener en su vida. El evangelista Marcos cita unas palabras hermosas del Señor Jesús acerca del llamado a los discípulos. En el capítulo 3, el versículo 14 del Evangelio de Marcos dice lo siguiente: a 12 de ellos los designó para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Jesús escogió a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Mis queridos, Charles Spurgeon, este predicador que ya le cité, decía que el secreto de su poder radicaba en que Jesús estaba en él. Spurgeon tenía una frase que ejemplificaba con su vida. Él decía: quien no ha sido llamado por Dios a santidad, jamás ha sido llamado por Dios al ministerio. Qué pensamiento tan contundente. Quien no ha sido llamado por Dios a santidad, jamás ha sido llamado por Dios al ministerio. O como lo señaló el predicador John Wesley: si el predicador está ardiendo, los demás vendrán para ver el fuego. Si el predicador está ardiendo, los demás vendrán para ver el fuego.
La segunda ley del mensajero, tercera ley de la predicación, es la ley del segundo testigo. Esta ley dice lo siguiente: las credenciales que identifican al predicador de Dios consisten en que su testimonio fue presentado en primer lugar por el Espíritu en su vida y en la de su auditorio. El Evangelio de Mateo, capítulo 16 y el verso 15 al 16, y leo en esta versión la Reina Valera contemporánea, Mateo 16, 15 al 17, lo siguiente. Y les preguntó: ¿ustedes quién dice que soy yo? Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Ya el Espíritu Santo había obrado en la vida de Pedro. El predicador es el segundo testigo, porque el primer testigo es el Espíritu Santo, que obra en la vida del predicador y que obra en la vida del auditorio. La cuarta ley, tercer ley del mensajero, es la ley de la renuncia. Ley de la renuncia. Esta ley dice lo siguiente: el predicador es un testigo llamado a decir de quién es y no a decir quién es. El predicador es un testigo llamado a decir de quién es y no a decir quién es. Lucas capítulo 14, el verso 33 nos dice lo siguiente. Vamos a Lucas 14, 33. Así también cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. El predicador es llamado a decir de quién es y no quién es. El Rey de Reyes y Señor de Señores dio el ejemplo supremo de renuncia, tal como lo registra el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8, donde dice: haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no tuvo a bien aferrarse a su condición de Dios, sino que se despojó, renunció a esto. En el libro Servicio Cristiano, la página 315, Elena G. de White dice: no hay límite para la utilidad del que, poniendo a un lado el yo, permite que el Espíritu Santo obre en su corazón. La quinta ley, la cuarta ley del mensajero, es la ley de la consecuencia. Esta ley dice lo siguiente: si eres enviado, es para estar con los destinatarios. Si eres enviado, es para estar con los destinatarios. No hay límite para la utilidad del que, poniendo a un lado el yo, permite que el Espíritu Santo obre en su corazón. San Juan capítulo 17 y el verso 15 nos dice lo siguiente. Juan 17, 15. Busquen en su Biblia, por favor. Allí leemos lo siguiente: no ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Hemos de estar con los destinatarios, con los perdidos. Si hemos sido enviados, es para estar con los destinatarios. Y los destinatarios son los pecadores. Y el Señor dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Cuando Dios quiso salvar a los hombres, vino a donde ellos estaban, tomó su naturaleza y vivió en medio de ellos. En el libro El Ministerio de Curación, la página 113, Elena G. de White dice: el ministerio consiste en llegar a todas las gentes, cualquiera sea su situación, y ayudarle de toda forma posible.
Y la sexta ley, la quinta ley del mensajero, es la ley de la urgencia. Esta ley dice: la finalización de los tiempos urge al predicador a considerar que la misión comienza donde su responsabilidad termina. La finalización de los tiempos. Vivimos en tiempos muy cortos donde la puerta de la gracia está por cerrarse y hay una urgencia en el cielo de la predicación de este evangelio a fin de que la humanidad no perezca, sino que sea salva por el Señor Jesús. Apocalipsis 14:6 dice: luego vi a otro ángel volando por medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, es decir, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Hay una urgencia en la predicación del evangelio. No hay tesoro más precioso ni objeto más noble sobre la tierra que un predicador que tiene la verdad y está lleno de fe y presto a compartir este precioso evangelio de salvación. Ahora bien, pasemos al tercer grupo, las leyes del mensaje. Las leyes del mensaje son tres. ¿Cuán eficaces son las palabras rectas? Dice Job capítulo 6, versículo 25. A pesar de todos los sistemas de comunicación del siglo XXI, la palabra es imprescindible. La transmisión personal de las buenas nuevas de corazón a corazón no ha sido superada ni lo será todavía. Esa comunicación del mensaje cara a cara, corazón a corazón, los medios modernos no lo han superado ni lo superarán jamás. El apóstol San Pablo insta a todo seguidor de Cristo no solo a usar la palabra, sino también a predicar la palabra. En torno a este punto hay tres leyes con relación al mensaje. La primera ley del mensaje, la séptima ley, es la ley de la congruencia. Ley de la congruencia. Esta ley dice: un mensajero es tal en función de ser un custodio del mensaje recibido y un transmisor respetuoso del mismo. Ley de la congruencia. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, su discípulo Timoteo, en el capítulo 4 de segunda de Timoteo, le dice lo siguiente: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Congruencia. La gente acude a escuchar las palabras de Cristo, no las promociones ni las ideas de un predicador. La palabra de Dios ha de ser la única fuente de autoridad para todo predicador. Las palabras de la Biblia y de la Biblia sola deben oírse desde el púlpito. Esta es la ley del mensaje, pero algo más, debe haber una congruencia. La vida del predicador debe concordar con el mensaje que está predicando. La octava ley, segunda ley del mensaje, es la ley de la fuente. Ley de la fuente. Esta ley dice lo siguiente: la palabra es dependiente del ser. La palabra es dependiente del ser y es con el ser donde se esclarece la palabra. No es posible
separar la palabra del ser. No es posible separar la palabra del ser. La palabra es dependiente del ser. San Juan, capítulo 3, el verso 34, nos dice lo siguiente. Juan 3, 34. Lean por favor conmigo. Juan 3, 34. Dice la palabra del Señor. Porque el enviado de Dios habla la palabra de Dios, pues Dios no da el Espíritu por medida. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El enviado de Dios habla la palabra de Dios. La predicación verdadera es el pregón de lo que Dios ha hecho y no la elaboración de lo que un hombre ha pensado. Repito, la predicación verdadera es la proclamación o el pregón de lo que Dios ha hecho, no de lo que hemos pensado. La palabra es dependiente del ser. ¿Qué ha hecho Dios en mi vida? Eso es lo que le da verdaderamente el poder a la predicación. La palabra depende del ser. La novena ley, la tercera ley del mensaje, es la ley de la encarnación de la palabra. Y viene esta ley del mensaje, viene repitiendo consecuente y constantemente este asunto. Dice la ley de la encarnación de la palabra. La vida del predicador es el mayor sermón en favor del cielo. El mensajero es el mensaje viviente. El mensajero es el mensaje viviente. O como alguien dijo, tu vida es la única Biblia que muchos podrán leer. Tu vida y mi vida, la única Biblia que muchos podrán leer. Y la palabra dice San Juan 1:14, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Jesús mantenía una comunión constante con su Padre y él vivía lo que predicaba. Allí radicaba el poder de su predicación. Jesús era la palabra de Dios y el pensamiento de Dios hecho audible. La iglesia ha escuchado miles de sermones. Ahora quiere ver esos sermones en la vida de sus predicadores. Esta es mi oración. Esta debe ser tu oración. Que lo que prediquemos lo vivamos. Y de esta manera la palabra sea se encarne en nosotros. Finalmente vamos a ver el cuarto grupo, las últimas tres leyes, las leyes del método. Hablar de métodos es hablar de caminos, de procesos y de orden, orientados a un fin o propósito. Las leyes del método son las siguientes. Número 10, primera del método, la ley del orden lógico. Ley del orden lógico. Esta ley dice, las ideas del sermón deben ser organizadas en forma aumentativa, en descubrimiento y en fuerza. Muy importante esto. Las ideas del sermón deben ser organizadas en forma aumentativa, en descubrimiento y en fuerza. Leamos lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 119 y el verso número 160. Salmo 119, el versículo 160. Leemos lo siguiente. La verdad es la esencia de tu palabra y tus juicios son siempre justos. La verdad es la esencia de tu palabra y tus juicios son siempre justos. La lógica es la disciplina que estudia
la estructura del pensamiento, que descubre el pensamiento humano de manera gradual, progresiva, climática, cronológicamente. Requiere de una transmisión fácil, imperceptible y no abrupta de una parte a otra. En el sermón, las ideas deben ir de menos a más. La verdad debe presentarse como un descubrimiento, una revelación, un descorrer el velo de manera progresiva. Esta es la ley del orden lógico. La siguiente ley del método, la 11ª ley, es la ley psicológica. Esta ley psicológica dice: todo sermón debe tener un equilibrio entre la razón y la emoción. Todo sermón debe tener un equilibrio entre la razón y la emoción. Leamos lo que dice Hechos capítulo 2, verso 36. Sépanlo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. El propósito de todo sermón es llevar las personas a Cristo. El predicador necesita conocer las palancas que muevan la decisión del ser humano. Esto necesita conocer el predicador. La decisión tiene dos elementos importantes: el deseo, que se basa en las emociones, y la convicción, que se nutre del razonamiento. La ley psicológica establece un equilibrio entre ambas, la razón y la emoción. Finalmente, veamos la ley de evaluación. Ley de evaluación. Esta ley dice la forma como se entrega el mensaje y la comprensión que el auditorio tenga del mismo son los elementos evaluables del proceso homilético. Estos son los elementos evaluables: la forma en que se entrega el mensaje y la comprensión que tenga el auditorio del mismo. Mateo capítulo 16, el verso 15 nos dice lo siguiente. Vamos a la Biblia, Mateo 16, verso 15. Por favor, consigan ustedes en su Biblia Mateo 16, 15. Dice lo siguiente. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dice que soy? Jesús estaba haciendo una evaluación. El sermón tiene como blanco llegar a ser comprensible. Para alcanzar este punto, debe ser presentado de manera clara y sencilla. Muchos predicadores fracasan en la tarea de presentar la verdad por el desconocimiento o la no aplicación de estas leyes. Como pudo notar, cada una de estas leyes es vital a la hora de elaborar el sermón y más aún al momento de presentar el sermón. Aplicando estas leyes bajo la dirección de la palabra de Dios y la unción del Espíritu Santo, es posible llegar a ser predicadores poderosos en la palabra y eficaces en la predicación. Y para terminar, permítame compartir con ustedes el decálogo del predicador. Esto es bien importante y bien interesante, el decálogo del predicador. Primer mandamiento: no te presentarás al púlpito con juego extraño. Predica siempre a Cristo, dice 1 Corintios 2:2. Número 2. No te harás imagen de la verdad bíblica, presentando filosofías o interpretaciones sin fundamento sagrado. Número 3. No te presentarás al púlpito tan solo para llenar un espacio. Debes llevar un mensaje
que llene primero tu propio corazón y que alimente la grey. Número 4. Acuérdate de establecer un propósito específico, el cual debes alcanzar a través de tu sermón. Número 5. Honra a tu congregación. No improvises. Prepárate con responsabilidad. Número 6. No seas autosuficiente. Sé humilde. Confía en Dios y predica con el poder del Espíritu Santo. Número 7. No predicarás sermones largos. 30 minutos son más que suficiente. Ojo con el séptimo mandamiento. Algunos predicadores tienen problemas con el séptimo mandamiento. Repito, no predicarás sermones largos. 30 minutos son más que suficiente. Octavo mandamiento. No debes leer tu sermón en el púlpito. Apréndelo y domínalo antes de presentarte frente a la congregación. Número 9. No descuides tu arreglo personal, pues lo que dices debe estar reforzado con tu apariencia física. Y número 10. Predica siempre para salvar y no para condenar o mucho menos para defenderte. No ataques y jamás critiques a nadie. Deja que la verdad disipe el error. Qué hermosos y qué prácticos estos mandamientos. Sé un predicador eficiente. Sé un predicador, una predicadora poderosa en la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar. Querido Dios, gracias, oh Señor, por darnos el privilegio que ángeles santos quieren tener de predicar este bendito evangelio. Capacítanos, oh Señor, y ayúdanos, Padre, para que estas leyes que hemos estudiado en esta clase podamos aprenderla, podamos practicarla y podamos, oh Señor, mejorar o prepararnos debidamente para ser predicadores elocuentes de tu palabra. Bendice a cada persona que está viendo esta clase en el nombre de Jesús. Amén. No se pierda la próxima clase. ¿Cómo nace el sermón? ¿Cómo nace el sermón? Recuerda nuestro lema: proclamar a Cristo, mi misión, tu misión. Que Jehová te bendiga.